Morales y junto a Miguel Sánchez nosotros vamos a comentarles un poco sobre lo que ha sido nuestra investigación efectuada como tesis y de nombre que lleva como nombre la propuesta para la mejora del desempeño de un prototipo tipo Fórmula SAE en base a las normativas vigentes de la prueba de resistencia. Vamos a comenzar un poco por hablar sobre la justificación del problema, por qué la fundación y por qué nosotros como estudiantes de ingeniería mecánica seleccionamos este proyecto. Básicamente se habla de que el desempeño de nosotros durante las competencias anteriores, donde hemos logrado competir, valga la redundancia, no ha sido el desempeño esperado, el desempeño correcto. Estos problemas surgen por distintas averías o fallas que afectan el comportamiento normal del motor en una competencia de alto rendimiento y que nuestro objetivo fue básicamente corregirlos a través de una serie de procedimientos que vamos a detallar más adelante. Adicionalmente a esto, nuestra propuesta se centró en el desarrollo del desempeño del motor porque a nivel internacional y hoy en día los fabricantes de automóviles centran sus esfuerzos en lograr disminuir el consumo de combustible de los vehículos sin que esta disminución del combustible vea mermada el rendimiento de los motores de alta competencia. Por lo que también los premios a nivel económico y de patrocinio y la ponderación como tal del puesto que uno logra dentro de la carrera se centra mucho en lograr un buen desempeño en la prueba de resistencia. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros quisimos simular dicha prueba de resistencia, la cual la dividimos en 3 fases o secciones. La primera sección o fase fue correr el prototipo tal y como nos los encontramos, sin ninguna modificación o cambio físico o mecánico. ¿Cómo lo recorrimos? Con 10 kilómetros de recorrido y 7 litros de combustible. La segunda fase, al igual que la primera, fueron 10 kilómetros y 7 litros de combustible, pero esta la hicimos con los cambios reglamentarios obligatorios impuestos por la competencia. Y la tercera y última fase la hicimos, al igual que las anteriores, con 10 kilómetros y 7 litros de combustible. Sin embargo, esta sí la hicimos con todas las modificaciones posibles, desde cambios mecánicos hasta cambios en la programación del motor. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito acerca de qué significa o en qué consiste la prueba Endurance. La prueba Endurance o de resistencia es una prueba muy altamente ponderada, como lo dijo mi compañero, y que se centra en recorrer 22 kilómetros y medir el consumo de combustible del prototipo, la cual se divide en recorrer 11 kilómetros primordialmente con 7 litros de combustible. Luego se efectúa un cambio de piloto y puesto a esto se vuelven a recorrer 11 kilómetros en el mismo circuito. Luego se procede a medir o a contabilizar los litros de combustible que hayan quedado. Y dependiendo al tiempo que se haga la prueba, en su totalidad, o sea, los 22 kilómetros, y el litro o los litros de gasolina, se procede a efectuar la puntuación. En esta sección vamos a hablar un poco de lo que fueron los cambios que se le efectuaron al motor del prototipo Fórmula SAE Luz. Nosotros lo dividimos durante la investigación en 2 fases. Si se quiere, la primera fase fueron cambios físicos, sustitución de piezas que afectaban directamente el desempeño del motor, y durante la segunda fase fueron parámetros que inciden sobre el desempeño del motor. Estamos hablando de la computadora básicamente del motor, una computadora programable de la cual nosotros realizamos ajustes de acuerdo a la bibliografía consultada que nos permitieron alcanzar un desempeño mayor y por supuesto disminuir el tiempo del vehículo en pista. Dentro de las consideraciones o modificaciones físicas que se le efectuaron al motor está la sustitución de la bomba de gasolina por una de alto rendimiento que fuese o estuviese acorde a los requerimientos del motor y trabajar en un rango de presiones adecuado para lo que nosotros necesitábamos. En cuanto a la modificación que correspondía a la instalación del restrictor de aire en el múltiple de admisión del motor, esto se hizo básicamente porque la normativa vigente de la competencia nos exige a nosotros que limitemos el rendimiento del motor y que el múltiple de admisión de aire tenga un diámetro que no supere los 20 milímetros para restringir un poco, estrangular un poco el paso de aire hacia el motor. Si se quiere, esta modificación no va a mejorar el desempeño del motor, pero era muy importante realizarla para estudiar el comportamiento en pista del prototipo con las modificaciones obligatorias que deben hacerse para que el prototipo pueda competir y pueda llevarse a la competencia.
Por último, de las modificaciones físicas efectuadas, podemos hablar de la sustitución de las bujías y de las bobinas por una de mayor rendimiento, y básicamente la sustitución de bujías, aparte del mantenimiento preventivo que se le debe hacer al vehículo, es porque dentro de la competencia, entre prueba y prueba, debe sustituirse al inicio de la prueba por unas bujías, si se quiere, nuevas, que le garanticen al equipo el mejor rendimiento en pista del vehículo. Dentro de las modificaciones que se le efectuaron a la computadora del prototipo, es una computadora totalmente programable. Nuestro estudio se centró o se limitó a modificar el tiempo de apertura y cierre de los inyectores y también del ajuste de la relación aire-combustible. Nosotros durante el estudio para fines competitivos nos conviene ajustar la relación lambda por un valor inferior a 1, cosa que se logra solamente modificando el combustible inyectado, o sea, el combustible que se inyecta por los inyectores del vehículo o del prototipo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el procedimiento que se efectuó para poder lograr homologar las condiciones ambientales y del combustible y del carburante que se requieren en la competencia de acuerdo a las que nosotros conseguimos para realizar las pruebas. Primero que todo hablamos de que a mayor altitud, normalmente las pruebas, nosotros nos basamos en la pista de Michigan, en la competencia de Michigan, donde estamos hablando de una altura superior a los 400 metros sobre el nivel del mar, cosa que no se consigue en Ciudad de Maracaibo, por lo que en vista de las circunstancias presentadas nosotros teníamos que aumentar el octanaje del carburante que actualmente se consigue en el mercado. Estamos hablando en nuestro caso, una gasolina de 95 octanos que debió llevarse, de acuerdo a la altitud estudiada, a un octanaje considerablemente mayor. Estamos hablando de que en competencia el combustible suministrado y posee por supuesto un octanaje entre 98 y 99 octanos, y nosotros, para poder lograr el rendimiento que el vehículo obtiene utilizando ese carburante, era necesario aumentar el octanaje del vehículo. Se efectuó mediante el uso de un aditivo de marca Lucas Oil, que incrementa el nivel de octanaje hasta 4 puntos en el caso de nosotros. El comportamiento conseguido o el rendimiento obtenido estaba de acuerdo a los estudios realizados y a lo que se quiere hacer en la prueba. Bueno, ahora comentarles un poquito acerca de los resultados obtenidos. Queremos mencionarles que en la primera fase, la cual se recorrió el prototipo tal y como estaba, sin ninguna modificación, y en la segunda fase, que se recorrió con un restrictor que nos restringía, valga la redundancia, la admisión de aire que entraba al motor, por ende una disminución de potencia, un incremento del 20% de tiempo y un consumo de combustible en la primera fase de 2 litros exactos y en la segunda fase de 1.6 litros de combustible. Y comparando fase 1 con la fase 3, que la fase 3 el prototipo recorrió con todas las modificaciones, tanto mecánicas, físicas, de homologación de las condiciones, tuvimos que en la fase 3, con respecto a la fase 1, una disminución de alrededor de un 15% en tiempo y un consumo de combustible de la primera fase, para recordarles, de 2 litros, en la tercera fase de 1.8 litros de combustible.